Bienvenido a nuestro documental sobre una de las leyendas más aterradoras y omnipresentes de América, los horribles avistamientos de la Llorona, o la Mujer Llorona, como se la conoce. Se ha dicho que este espectro deambula por ríos y vías fluviales en busca de sus hijos perdidos, y su escalofriante historia abarca una miríada de variaciones culturales, desde Centroamérica y México hasta los Estados Unidos. Hoy exploraremos los relatos contemporáneos de los avistamientos de la Llorona, y el impacto que estos cuentos tienen en quienes afirman haberla encontrado. Muchas de las historias modernas de avistamientos de la Llorona provienen de comunidades latinas en los Estados Unidos. A medida que el sol se pone y la oscuridad invade, se puede sentir un escalofrío familiar entre el grupo de quienes comparten historias sobre un fantasma que temen que sea real. Estas comunidades conviven con la antigua historia de la Mujer Llorona, sus historias premonitorias a menudo comunicadas oralmente, transmitidas de generación en generación, advirtiendo del terror que trae la Llorona. Pero, ¿por qué, de todas las leyendas y mitos, es la escalofriante historia de la Llorona la que aún se apodera de estas comunidades? Algunos dicen que es la proximidad de la frontera de Estados Unidos a México, donde se origina la historia. Otros postulan que es la forma en que la leyenda aborda los miedos del mundo real, como el amor, la traición y el arrepentimiento de una madre. Pero lo que es seguro es que, incluso en la sociedad moderna actual, estas leyendas todavía mantienen a la gente despierta por la noche. Es comprensible que cada avistamiento agregue un nuevo capítulo a la crónica no escrita de la Llorona. Y cada comunidad aporta su interpretación única de la mujer espectral. Sin embargo, un tema común en todos los avistamientos modernos sigue siendo el mismo: el inquietante sonido de los lamentos de una mujer que se escuchan cerca de cuerpos de agua. Sus aterradores cánticos impregnan la serena noche. Muchos han descrito sus encuentros con la Llorona como algo más que una simple experiencia auditiva. Hablaron de haber visto una figura espectral y envuelta, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Se dice que el temor que ella infunde se siente como un ancla alrededor de tu corazón, un miedo apasionante impulsado por el aura indeleble de su presencia espectral. Es fácil descartar relatos como el producto de imaginaciones hiperactivas o alucinaciones inducidas por el miedo. Sin embargo, muchos de los que han visto estos encuentros tratados inicialmente con escepticismo, desde entonces han sido superados por una profunda sensación de pavor. Hasta el día de hoy, proyectan un miedo palpable, un impacto duradero al ver a la Mujer Llorona desaparecer bajo la luz de la luna. En estos tiempos modernos, espectros como la Llorona no son meras presencias invocadas para escalofriantes cuentos de fogatas. Sirven cada vez más como transmisores simbólicos del patrimonio y los valores culturales compartidos, y continúan siendo reconocidos y temidos, integrándose perfectamente en el tejido de las comunidades que acechan. Como ocurre con cualquier leyenda urbana, la Llorona muta con los tiempos. Podría ser retratada con atuendos contemporáneos, su narrativa entrelazada con temas de actualidad como la inmigración, el abuso o la degradación ambiental. Cada recuento añade profundidad y relevancia al mito, destacando las formas en que se entrelazan la cultura, la sociedad y la leyenda. Antes de descartar estos avistamientos como delirios de la noche, es fundamental comprender que estas historias tienen sus raíces en un contexto sociohistórico muy real. No son más que un inquietante recordatorio de los agravios culturales y sociales que enfrentan innumerables mujeres, incluida la propia La Llorona, cuyas historias de angustia han encontrado la inmortalidad en el folclore. Para aquellos que ignoran estos rumores modernos, la pregunta sigue siendo: ¿por qué muchos de los que escuchan los lamentos se niegan a acercarse a la orilla del agua? ¿Podría ser que la Llorona esté verdaderamente presente, una figura de miedo real y perpetuo, o es la historia, la memoria colectiva y el poder de la narración misma lo que prevalece aquí? A falta de pruebas y validaciones concretas, los creyentes suelen quedar marginados. Pero sus experiencias, por conmovedoras que sean, son más que simples anécdotas sombrías. Sirven como espejos de los miedos compartidos, y la vívida imaginación de las comunidades que persigue la Llorona. Las narrativas de los avistamientos modernos de la Llorona resuenan en múltiples niveles. Se trata de la propia mujer, una figura trágica, de quienes afirman haberla visto, y de los narradores, los conductos vivos de esta resonancia espectral. Más aún, también subrayan el poder duradero y la relevancia de la tradición oral en las comunidades, incluso en una época que depende de la tecnología y los medios de comunicación. Estos testigos describen sus encuentros con vívido detalle. Desde los sollozos inconfundiblemente lúgubres que resuenan durante la noche hasta la aparición fantasmal preocupantemente cercana, sus ojos inyectados en sangre son una imagen escalofriante. Cada relato es un testimonio del profundo impacto que tales encuentros tienen en quienes los han experimentado. Los psicólogos suelen analizar estos avistamientos en el marco de la histeria colectiva o la ansiedad colectiva. Puede que haya verdad en sus palabras, pero la narrativa de la Llorona trasciende la explicación científica. Ya sea que sea real o una manifestación simbólica de angustia social, su presencia es tangible, su impacto, profundo. Los avistamientos de la Mujer Llorona se extienden mucho más allá del ámbito físico en algunos casos. Varios testigos han narrado sueños y reflexiones inquietantes en aguas tranquilas, reforzando aún más la naturaleza trascendental de estos encuentros. La línea entre la realidad y lo sobrenatural, al parecer, suele ser inquietantemente borrosa. En la era digital, activa, la narrativa de la Llorona sigue rondando, aunque de forma moderna.
Las plataformas de redes sociales están plagadas de historias y videos que pretenden capturar su presencia fantasmal. A menudo se cuestiona su autenticidad, pero el temor innegable que infunden es tan real como cualquier historia de fantasmas contada en voz baja. Investigadores profesionales también han profundizado en estas leyendas urbanas con la esperanza de encontrar pruebas definitivas de lo paranormal. El escrutinio científico puede arrojar un rayo de escepticismo sobre estas creencias, pero para los creyentes, el horror de La Llorona persiste como una sombra, mucho más allá de los límites de un trabajo de investigación o un video desacreditador. Es importante señalar que el aumento de supuestos avistamientos y encuentros con La Llorona no significa necesariamente un aumento de la verdadera actividad paranormal. Más bien, podría reflejar una necesidad cada vez mayor de que las comunidades busquen conexiones con sus raíces históricas y culturales en un mundo cada vez más globalizado. El resurgimiento de apariciones antiguas como La Llorona al frente de las discusiones culturales es un recordatorio de cómo las sociedades están atrapadas por su bagaje histórico, incapaces de escapar de esas narrativas inquietantes moldeadas por los matices más oscuros de las experiencias humanas. A medida que nos acercamos al final de este viaje hacia el reino de los encuentros modernos de La Llorona, surge constantemente una pregunta: ¿son estos avistamientos reales o son un testimonio del poder resiliente de los mitos, entretejidos en el tejido mismo de la conciencia comunitaria? Para desdibujar las líneas entre los hechos y el folclore, la historia y la histeria, en última instancia, nos enfrentamos a un espectro centenario arraigado en las ansiedades sociales y las realidades culturales. Sus avistamientos contemporáneos pueden permanecer envueltos en un misterio, pero son innegables al fomentar un sentido de comunidad compartida y pertenencia cultural entre sus muchos creyentes. Ya sea que elijas creer en estos relatos como un testimonio escalofriante de la existencia de la mujer llorona o considerarlos como historias ficticias tejidas para puro terror, su impacto en numerosas comunidades en todo el mundo no puede descartarse a la ligera. La leyenda de La Llorona, al parecer, está tan viva hoy como hace siglos, un potente recordatorio del asombroso poder de los cuentos paranormales, y del patrimonio cultural transmitido de generación en generación. Al caer la noche una vez más, las historias de La Llorona se susurran nuevamente con nerviosa anticipación. La mujer espectral continúa caminando penosamente por el puente del tiempo, mezclando lo viejo y lo nuevo, lo real y lo surrealista, y transmitiendo valores y creencias tradicionales de generaciones pasadas a generaciones futuras. Nuestro viaje al laberinto de avistamientos de La Llorona llega a su fin, pero persisten las preguntas que deja atrás. La investigación, a pesar de su alcance y profundidad, no aporta ninguna prueba definitiva de la existencia de la mujer llorona. Sin embargo, es el encanto de lo desconocido y lo inexplicable lo que nos hace volver a estas espeluznantes leyendas, anhelando descubrir lo sobrenatural en nuestro mundo cada vez más mundano. ¿Es la mujer llorona una verdadera aparición paseando por los ríos y las sombras húmedas, lamentándose por sus hijos perdidos, profundizando en el corazón oscuro de una historia trágica? ¿O es una manifestación arquetípica de miedos sociales y traumas culturales, animada por nuestra imaginación colectiva? Hay muchas interpretaciones que apoyan a uno u otro. Sin embargo, el inmenso significado cultural y la gran cantidad de relatos de testigos presenciales registrados a lo largo de los años corroboran firmemente la creencia en la presencia espectral de La Llorona, asegurando la continuación del enigma. Verdadero o no, La Llorona y su inquebrantable legado subrayan la profunda influencia del folclore en la configuración de sociedades e individuos por igual. Resonando con el temor existencial que impregna nuestro mundo, la espeluznante historia de La Llorona es tan pertinente ahora como lo era hace siglos, un reflejo conmovedor de nuestros miedos colectivos y nuestra humanidad compartida. Si bien la verdad de La Llorona podría ser solo como agua, su historia fluye incontrastablemente, un hilo infatigable tejido entre innumerables culturas en todo el mundo. Al negarse a retroceder en las nieblas del tiempo, la mujer espectral afirma implacablemente su inquietante presencia, entrelazando lo conocido y lo desconocido, lo real y lo fantasmal en su abrazo espectral. Al iniciar sesión en el viaje hacia el misterio de La Llorona, su historia resuena levemente durante la noche, un escalofriante recordatorio de la plausibilidad de lo desconocido. Las fuentes pueden diferir y las interpretaciones pueden chocar, pero el llanto continuará. Porque después de todo, no es la narrativa, sino su impacto generalizado lo que define a La Llorona, la infame mujer espectral de nuestros tiempos. Ya sea que estemos atormentados por historias de lo sobrenatural o embelesados por una rica narrativa cultural, la historia de La Llorona se filtra en nuestra conciencia colectiva, influyendo en las creencias, los miedos y la forma en que percibimos y apreciamos nuestra historia. Mientras continúa con su antiguo ritual, rondando los cursos de agua con gritos desesperados, la historia permanece incrustada en el corazón de las culturas que toca. Cuando la noche del terror llega a su fin, la escalofriante historia de La Llorona, la mujer llorona, continúa provocando escalofríos en la columna vertebral de quienes se atreven a escuchar. Su insidiosa leyenda, una parte indeleble de innumerables comunidades, espera para derramar la siguiente oleada de miedo que solo el amor inquebrantable y el dolor inconmensurable de una madre pueden invocar. Nuestra exploración de los horribles avistamientos de La Llorona hoy concluye, pero su legado persiste.
ya sea que sea producto de la imaginación, un cuento cultural compartido o una entidad sobrenatural real. La mujer llorona se ha entretejido en el tejido de sociedades de todo el continente americano y continúa dando forma a innumerables vidas. Cada encuentro con la llorona, ya sea afirmado o escéptico, añade una capa dinámica a su existencia y a su leyenda. Como habitantes de un mundo tan misterioso como los cuentos que tejemos, nos persigue no solo la propia mujer llorona, sino también las preguntas que plantea su enigmática historia. Su leyenda es una escritura viva, un testimonio de miedos y anhelos humanos compartidos, de resiliencia cultural y un recordatorio de las palabras pronunciadas. Los verdaderos fantasmas son reales. Viven entre nosotros. Y nos persiguen porque están perseguidos. Con este pensamiento, os dejamos reflexionar sobre el persistente espectro de la Llorona acechando en las sombras de nuestros miedos, en las profundidades de nuestras imaginaciones más oscuras.